Pero cuando el Espíritu Santo del Dios verdadero viene al corazón de un ser humano, no existe racismo. Y yo sé, hermano, el día de hoy han tan criticado y a los pastores tienen que hablar en contra del racismo, prediquen en contra del racismo. No. Hablar en contra del racismo es para los no cristianos, para los ateos, para los evolucionistas. Ellos necesitan escuchar, hablar en contra del racismo, pero nosotros los hijos de Dios no necesitamos. Necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. No necesitamos, ¿cómo va a estar predicando en contra del racismo aquí, hermanos? No, le va a predicar, esto es lo que la Biblia enseña. Y cuando el amor de Dios te controla, imposible que tú rechaces a otro ser humano nada más por el color de la piel o por la forma de los ojos. Es imposible. Entonces, cuando escucho yo el día de hoy que hay cristianos que son racistas, ¿qué es eso, hermano? Número uno, no son cristianos, una posibilidad. Número dos, son cristianos que tal vez les digo se arrepintieron ayer y que no han sido discipulados, no conocen la verdad de Dios. O son cristianos sumamente carnalotes que están llenos de arrogancia y de ceguera espiritual. Y es cuestionable, honestamente, la regeneración de un ser humano que sea racista. Adán y Eva, hermanos, fueron los primeros seres humanos, y después Génesis 6, vamos a llegar ahí, de 6 al 9, del diluvio, y después nada más quedaron 8 personas, después de que se multiplicó mucho. Entonces Adán y Eva no fueron los primeros seres parecidos a simios que evolucionaron de una célula que surgió por casualidad. Para nada, eso otra vez, déjenlo por allá, a los que no creen en las Escrituras. Ahora, hablando de esto, versículo donde dice que Eva era la madre de todos los vivientes. Una pregunta, hermano. ¿Existen los matrimonios interraciales? Es decir, ¿existen el día de hoy matrimonios entre dos razas? Y otra pregunta, ¿condena la Biblia, la palabra de Dios, el matrimonio entre dos razas? ¿Están confundidos? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Existen los matrimonios interraciales entre dos razas? Sí, hay, pero somos de una misma sangre, ¿no? Sí, no existe. No existe. Eso es falso. Eso es de lo que la gente, evolucionistas, ateos, hermanos, vienen a decir. Estamos hablando, vean, la palabra de Dios enseña de una sola sangre. Viene todo el linaje, no existen dos razas, ni tres, ni cuatro. Eso es mentalidad, opinión del ser humano. De acuerdo a la Biblia, solamente existe una raza, la raza humana. Por lo tanto, si tú crees eso, no existen matrimonios interraciales. Es decir, un francés con un de color oscuro de piel, con un blanco, eso no es raza, somos seres humanos. Nada más lo que nos cambia es el tono, no es color tampoco, hermano. Eso nos han bombardeado desde la primaria, hermano, desde kinder. Es decir, es que él es de color negro. No existe gente de color negro. Les garantizo, es de color negro. Los blancos, es que la gente es una blanca. No existe gente de color blanco, hermanos. No existe, es amarillo, no. Esos colores, no hay seres humanos de colores, hermanos. Hay seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios con diferente tonalidad del color café. Eso es todo. Y otra vez lo hemos hablado, hermano, es lo más probable. Adán y Eva no eran blancos, porque si sus genes hubieran tenido todo así, hermano, iban a ser toda la humanidad iba a ser blanca. No eran negros, tampoco, porque toda la humanidad iba a ser de esa tonalidad. Lo más posible, basado en la ciencia y en la genética, es que eran cafecitos, morenitos, hermano, Adán y Eva. Y de ahí entonces las variaciones. Pero entonces vean, solo existe una raza, la raza humana, y esto tiene que ver con cosmovisión. Cosmovisión, cuando yo les hice esta pregunta, hermano, su cosmovisión. Si ustedes creen que existen razas de seres humanos, entonces su cosmovisión no es bíblica. Y necesitan, hermanos, borrar esa cosmovisión del paganismo de la gente. Son opiniones.
la cosmovisión bíblica es: no existen más que una sola raza. Entonces, es permitido, según la Biblia, casarse dos personas de grupos étnicos diferentes. ¿Es permitido bíblicamente? Sí. Ahora, ¿pueden tener problemas en el matrimonio? Oh, sí, también. Entonces no es problema que una persona de tez morena oscura con un blanco se case, pero si grupos étnicos diferentes tienen diferente cultura, diferente entendimiento de la vida, y por eso más vale que vaya a la consejería o que den suficiente tiempo para conocerse antes de que se casen, porque si no va a haber muchos problemas. El único matrimonio interracial, sin embargo, hermanos, que prohíbe la Biblia, la palabra de Dios, es entre las dos razas espirituales que existen en el planeta Tierra, entre seres humanos: los hijos de Dios con los hijos de Satanás, la luz, los hijos de luz con los hijos de las tinieblas. Ese es el único matrimonio interracial, hablando espiritualmente, que la Biblia prohíbe y condena. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la Biblia no condena que dos no cristianos se casen? Las tinieblas se casan con las tinieblas, la injusticia con la injusticia, hijos del enemigo con hijos del enemigo. La Biblia no prohíbe, la gente no se debe de casar, están en tinieblas. Tampoco prohíbe que dos cristianos se casen, de cualquier cultura o grupo étnico. Si son hijos de Dios, son hijos de Dios y se pueden casar. El único matrimonio que la Biblia prohíbe es el de un cristiano con un no cristiano. Vean lo que dice 2 de Corintios capítulo 6. Lo voy a leer. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios: no se unan en un yugo desigual con los no cristianos, con los incrédulos. Los no cristianos no se unan. Dios hablando a todo cristiano, a todo hijo de Dios. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia, los cristianos, con la injusticia, los no cristianos? ¿Y qué comunión, hermanos, la luz, los cristianos, los hijos de Dios, con las tinieblas, los no cristianos? ¿Y qué concuerdo hay entre Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el no creyente, con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, los cristianos. Como Dios dijo, y cita el Antiguo Testamento: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, es una pena cuando una persona, joven señorita, que profesa ser hijo de Dios y creer que Jesucristo es su Salvador y regenerado por el Espíritu Santo, cuando uno de estos jóvenes y señoritas, hermanos, anda de novio con una persona que no es cristiana. Y lo peor, que se case con una persona que no es cristiana. Es triste, doloroso y pues se cuestiona, ¿cierto? O es salva la persona o es un cristiano que, entendiendo lo que Dios dice, le vale un cacahuate, porque he is so cute o she is so pretty, ¿no? Hermano, por la pura emoción, por la pura pasión. Entonces, podríamos decir que cuando existe compatibilidad entre una persona no cristiana y una supuesta cristiana, hay un problema, porque el día de hoy se casa uno que no es cristiano con uno que dice que es cristiano. Ahora, escuchen bien, hermanos, de acuerdo a la Biblia. Si hay esta situación entre uno que no es cristiano y uno que dice que es cristiano, se casan y nunca tienen problema,
el 99.99% de esa que dice que esa persona que dice que es cristiana es lo más posible, no es cristiana. Es imposible. Es imposible, hermanos. Cuando la luz y las tinieblas, hermanos, se unen, hay conflicto. Hay conflicto, va a haber conflicto. Tiene que haber conflicto, se espera que haya conflicto. Entonces, si un no cristiano, un cristiano o que dice que es cristiano, se casa con una persona que dice que no es cristiana y que claramente, y no tienen ningún problema en el matrimonio y son bien compatibles, hay un problema en el que dice que es cristiano, hermanos. Ahora, y quiero avanzar, hermanos, porque quiero terminar no sé si me da tiempo, pero podemos casarnos con un familiar. Podemos casarnos con un familiar. Cosmovisión. Cosmovisión. Eso es lo que hemos hecho todos. No venimos otra vez de Adán y Eva. Y no venimos todos de Noé y sus hijos. Entonces, en verdad, nos hemos casado con un familiar. Todos nosotros, ustedes son mi familia, pero muy lejano. Porque han pasado 2000 años donde se sigue. Pero entonces vean, hermanos, eso es lo que todos hemos hecho. Nos hemos casado con un familiar. Todos descendemos somos hijos de la primera pareja. Entonces todos nos hemos casado con familiar, pero muy lejano, como les digo. Y vean, esa pregunta, hermanos, tiene que ver con cosmovisión. Cosmovisión, hermanos. ¿O Dios o no Dios? ¿O la palabra de Dios o no? Pero hablaremos más de esto, más en detalle, cuando hablemos de la esposa de Caín. ¿Recuerdan la esposa de Caín? ¿Quién fue la esposa de Caín? Si Dios nada más tuvo si Adán y Eva nada más tuvieron a Caín y a Abel y a Set, entonces ¿de dónde salió la esposa de Caín? Bueno, vamos a hablar cuando hablemos en el capítulo 4. Pero versículo 21 de Génesis, hermanos: Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Con esto, hermanos, hablamos ya. Esto me adelanté un poco la vez pasada. El primer sacrificio realizado sobre la tierra, el primer derramamiento de sangre de un animalito, lo hizo Dios. Dios tuvo que haber muerte y derramamiento de sangre para poder vestir al ser humano. Esto pinta preciosísimo el cuadro, hermanos, de Cristo Jesús. Pero vean que hablamos también, entonces, Dios vistió al ser humano. Dios le hizo túnicas a los seres humanos. Ya hablamos de esto, por eso es que los seres humanos nos vestimos, y dijimos claramente que no fue un simio, un orangután que se le ocurrió ponerse un trapo arriba de su cuerpo, hermano, no. Pinta el cuadro precioso de Cristo Jesús. Dios proveyó a su corderito. Aquí, hermano, Adán y Eva no proveyeron el sacrificio, fue Dios. Derramó la sangre, y Cristo Jesús, de Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo Dios, versículo 22 de Génesis 3: he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Gracias de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ahora ya era pecador. Y estaba en el jardín del Edén también el árbol de la vida. Si en esa condición el ser humano, hermanos, extiende y come del fruto del árbol de la vida, dice la Biblia, va a vivir para siempre. En esa condición de pecador, vemos la pura gracia de Dios. Y una vez más tengo que respetar, voy a terminar, con toda seguridad la próxima vez que hablemos de Génesis concluimos, pero quiero hablar un poquitito más acerca de este versículo del capítulo de Génesis 3:22, porque quiero que veamos Romanos 1:18, donde habla de todo ser humano, hermanos, realmente está consciente de Dios. Pero vamos a terminar, vamos a concluir. Y quiero decir una vez más, hermanos, esta es la palabra de Dios, así como está. Así como está. Créela. No le creas a pastores que están negando esto. No le creas a comentarios bíblicos. No le creas al Papa si él niega esto.
No le crean a nadie, hermano, que esté negando lo literal, lo claro, lo simple y lo sencillo de la narración de nuestro Dios con respecto a la existencia de la humanidad. Esto es la verdad, simple y sencillamente. Triste cuando están trayendo cosas del evolucionismo y las están queriendo acomodar en la Biblia. Somos hijos de Dios porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La gente que niega que esto es verdad, que dice que era puro mito, apelan a la falsa ciencia y no se dan cuenta que esa misma ciencia niega que Jesucristo resucitó de entre los muertos. La misma ciencia que estos cristianos despistados, hermanos, usan para negar el libro de Génesis, es la misma ciencia que dice que Jesucristo no resucitó de entre los muertos y que no es el Hijo de Dios. Pero ahí la gente dice, oh no, ahí sí, eso es verdad. Es contradictorio. Y espero que ustedes no vayan a, porque eso se van a volver esquizofrénicos, con mente dividida, por eso no saben qué creer el día de hoy, porque creen dos cosas que no son compatibles. Pónganse de pie, voy a hacer una oración y vamos a ser despedidos. Señor, te damos gracias por tu palabra, es preciosa, Señor. Te amamos a ti, Dios, y gracias porque nos dejaste tu preciosa palabra. La creemos así como está, Señor. El día, Señor, en que yo esté delante de ti, y tú me preguntes qué cosa prediqué, Señor, yo voy a decir lo que tú escribiste en tu palabra, Padre. No tengo de qué preocuparme, porque tú así lo escribiste, Señor. Yo no quiero estar delante de ti, Señor, y predicar el día de hoy que esto no es verdad y que tú me preguntes por qué predicaste eso si no está en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejaste las sagradas escrituras. Es tu verdad, Señor, y hacemos bien en creerla, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Esta gente que profesa creer en ti, Dios, no cree que tú pudiste haber hecho tal cosa como sacar o formar a una mujer de la costilla del primer hombre que tú hiciste del polvo. Lo están negando, Señor, porque no te conocen, no conocen que tú eres el Dios todopoderoso, que para ti no hay imposible, Señor. Gracias te damos, Señor. Despídenos de este lugar y sabemos que tú vas con todos y cada uno de nosotros, Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos.